Em, Seguramente me saltan muchas cosas. Pero bueno, llegados a este punto y así terminamos pronto, ¿qué cosas se podrían hacer? Pues aumentar la reducción, o sea, hacer que sea una reducción potente. O sea, la que tenemos ahora no es suficiente. Lo comentaba Matilde esta mañana, pero lo comentaba también en un post que yo me he traído de ahí derecho y he recogido tu testigo, ahora lo comentaremos. Entonces, establecer a nivel estatal una reducción o exención del IBI para los arrendadores que nos estamos dedicando a castigarles, pues vamos a premiarles. En vez de si tienes la vivienda vacía, te subo el IBI un 150, pues si la arriendas, te reduzco el IBI un 80. No lo sé, habrá que ver. Y luego yo creo que deberíamos mirar afuera, ¿eh? Porque es que fuera no solo han invertido mucho más en vivienda social, nos tendría que dar vergüenza, luego, o sea, bueno, em, sino que han establecido medidas fiscales mucho más potentes que las nuestras. Y yo he traído aquí 4, ahora las vemos. Bueno, en cuanto a aumentar la reducción, primero, darle mayor seguridad, por lo que he comentado antes. Si yo me voy a aplicar una reducción y me estás dando una reducción, confía en mí. Y si no confías en mí, inspeccióname. Pero si me inspeccionas, integra regulación y yo sigo practicándome la reducción. Puede ser un golfo, pero puede ser una persona, oye, que lo ha intentado hacer bien y a veces no lo sabemos hacer. Y cuando el arrendatario realiza una actividad económica en la vivienda, chico, pues vamos a dejarlo estar, deja que me practique la reducción entera. Esto lo decía Matilde esta mañana. O sea, vamos a incrementar los tipos de reducción, no si reduzco la renta, no. Si tú voluntariamente, como tú bien decías, te quieres mantener en un rango de precio limitado, vamos a premiarte. De hecho, en Países Bajos, ahora lo veremos, si te mantienes en un rango de precios, exención del 100% de los rendimientos por arrendamiento. Ya a correr. ¿Queremos de verdad incentivar la oferta de vivienda? Y, pues exención y que la gente saque la vivienda al alquiler. Bueno, en cuanto a las reducciones de IBI, pues lo que os decía, en vez de castigar fiscalmente con una subida de IBI a las viviendas vacías, vamos a bonificar y reducir el pago del IBI a aquellos propietarios que las ofrezcan en alquiler. Ya se está haciendo en algunas ciudades, he puesto Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y hay algunas que están estudiándolo, pero es que esto tiene que ser. O sea, no nos castigue, no vamos a castigar a la vivienda vacía, vamos a incentivar a que se saque, ¿no? Si la sacas al mercado del alquiler, vamos a establecer un premio. ¿Que hay en otros sitios? Hay muchísimas cosas, ¿eh? Yo aquí he traído las que me han gustado más y me han parecido más. Bueno. Francia contempla deducciones para que quien adquiere vivienda y la va a dedicar al mercado del alquiler, claro, quien adquiere vivienda si hubiera vivienda para adquirir a precio. Pero bueno, si hubiera y si la llega a ver, pues lo que te deduces es entre el 12 y el 21% del precio de adquisición de la vivienda, que es una barbaridad. Pero entonces a lo mejor me animo, claro, te obligan a tenerla en arrendamiento entre 9 y 12 años. Bueno, fenomenal. Pero es que estoy comprando una vivienda y me estoy deduciendo el 21% del precio de adquisición. Pues fenomenal. Francia tiene muchísimas medidas, ¿eh? También tiene muchos castigos a la vivienda vacía, o sea que hay que decirlo todo. Pero ha conseguido movilizar el mercado. Países Bajos, lo que decíamos, exención del 100% de los rendimientos por arrendamiento, siempre que sea de larga duración y que los precios se mantengan dentro de una cuantía. O sea, ¿te comprometes a mantenerlo aquí? No tienes que declarar rendimiento por arrendamiento. Se acabó. Más. Bueno, Italia y Portugal han establecido tarifa plana para el rendimiento por arrendamiento de vivienda. Es decir, si tu tipo marginal en renta es del 32, tú tranquilo que del 21 no vas a pasar, en lo que se refiere a los rendimientos por arrendamiento. Que además lo tienes a precio tasado, el 10%. Entonces, pues fenomenal. Pues tarifa plana, barra libre. O sea, tu tipo marginal será el que sea, pero si te comprometes a sacar la vivienda al mercado del alquiler, tú no pasas de este tipo. Da igual lo que tú ganes, da igual cuál sea el rendimiento. Y lo mismo ha hecho Portugal con tipos un poco más altos, pero bueno, también lo ha hecho y estableciendo, bueno, franja de las mejoras energéticas que os hablaba antes. Las nuestras llegan como mucho al 60%. Italia dice que haces una mejora energética, deducción del 110, no del 100, del 110, es decir, vamos, pues ayuda a la gente a rehabilitar la vivienda. En Alemania también, deducción por mejoras energéticas del 100%. Es que no hay otra. O sea, si de verdad queremos ayudar y que esto se mueva, hay que establecer mecanismos fiscales, pero que tengan punch. O sea, que no puede ser que les digamos el 50% y cuidado como te equivoques en la declaración que te lo quitamos. Oye, mira, pues yo lo que quiero es vender la vivienda y salir del mercado del alquiler, pero ya. Y luego, creo, lo has apuntado tú, a ver, hace falta vivienda. O sea, la vivienda vacía no va a solucionar este problema. Entonces, y aquí no está, y habría que analizar cuál es la fiscalidad, cuáles son las ayudas a los promotores, porque, o sea, está claro que o el Estado
cumple su mandato constitucional de establecer políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, que no lo está haciendo, a la vista está. Y entonces, pues coge suelo público y diles a los promotores, a ver, señores, suelo público, si se comprometen a hacer tantas viviendas y las comprometen a tener en arrendamiento 25 años, no lo sé, lo que sea, pero habrá que hacer algo porque es que si es que no se está construyendo. Bueno, ya está, aquí lo dejo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu brillante exposición, en la que hemos podido comprobar una vez más que en el derecho tributario el contribuyente es de mala fe, siempre es de mala fe. En el Código Civil se presume la buena fe, pero el contribuyente siempre es un defraudador, entonces se le castiga. También hemos visto que lo que han sido las novedades fiscales últimas, en lugar de ser una mejoría, parece que son un retroceso. Y vuelvo otra vez, así como decía yo, que por qué no se atiende a los economistas, por qué no se miran las soluciones de derecho comparado, que podían fomentar, si verdad se quiere fomentar el arrendamiento y que se incrementen los arrendamientos, pues utilizar unas medidas fiscales un poco más efectivas. Pero bueno. Bueno, pasamos ya nos queda la última ponencia. Ya veo que todo el mundo está cansado. Pero bueno, como la última ponencia pues es un tema muy interesante, seguro que revivimos de repente en nuestros asientos y decimos, aquí estamos. Bueno, tenemos que uno de las rémoras o de los inconvenientes que tiene arrendar, pues es evidentemente que no nos pague el inquilino y que luego el inquilino, aparte de que no nos paga, permanece ahí eternamente en la vivienda. Y no lo echamos, porque los procedimientos, y aquí el derecho procesal y la normativa en esta materia es básica, pues se dilatan en el tiempo y ahí está, ahí, bueno, y no me paga y le iba a cortar la corriente, pero me dicen que es un delito, que no puedo yo, y, claro, es que encima tengo que pagarle la luz y todo, pero bueno, claro, visto así, esto se comunica en un patio de vecinos y dice, no, pues yo no voy a alquilar, yo no voy a alquilar, no me interesa a mí esto. Por eso es muy importante el tema de derecho procesal y el tema de los procedimientos y precisamente para conocer los nuevos límites al desalojo, o sea que no es que se haya favorecido el desalojo, sino parece que todo lo contrario, sobre todo en temas colectivos, ¿no? De personas vulnerables, etc. Nos va a hablar un experto en la materia, que es Vicente Pérez Daudí, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, que bueno, pues ha publicado 5 monografías, más de 80 artículos en revistas especializadas, ha dirigido 2 tesis doctorales y pues es un experto en la materia. Bueno, he recortado lo máximo que he podido, como en los demás casos, el currículum y seguro que nos va a ilustrar sobre los nuevos límites en materia de desalojo, en materia de desahucio. Pues nada más, Vicente, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, darte las gracias por la presentación. También una labor de investigación, pues no me ha facilitado ningún dato, tengo que decirlo. Y bueno, y agradecer tanto a Matilde como a Herminia haberme invitado y enhorabuena por la jornada y a todos los que le habéis ayudado, a todo el equipo que tenéis, porque todos sabemos los que organizamos estas jornadas el trabajo que hay detrás, ¿no? De viajes, de alojamientos, de comidas, de cenas, de organización, etcétera, etcétera, que no se ve y además con los límites del ministerio que tenemos que hacer milagros, ¿no? Casi ir volando del ala y hacer ayuno intermitente porque no nos dan desayuno. Básicamente. O sea que bueno, y convertirnos en mochileros, porque tampoco podemos subir maleta a bordo. Tenemos que ir con mochila. Pero bueno, bueno, dicho esto, yo os voy a decir la verdad. Es decir, no he podido estar esta mañana, disculpar, por lo que hemos comentado comiendo y en el café intermedio, etcétera. Claro, yo creo que uno de los elementos esenciales cuando hablamos de estos temas, del acceso a la vivienda, etcétera, es el principio de seguridad jurídica. Obviamente, los incentivos fiscales son esenciales, son importantes, pero para mí no son determinantes. Es decir, yo hace unos años, me acuerdo cuando empecé a estudiar estos temas,
que fue como motivo de la crisis inmobiliaria del 2007, 2010, pongamos la fecha que quedamos. Yo me acuerdo que empezamos con con aquella cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Administración número 2 de Sabadell, allá por el 2011, me parece recordar, que la interpuso Guillem Soler, actualmente magistrado en Barcelona, que fue inadmitida con una miopía, no con ceguedad absoluta por el Tribunal Constitucional a trámite, porque yo creo que había solucionado muchos temas que actualmente estamos debatiendo. Luego, aquellos autos de la Audiencia Provincial de Navarra, pero que tenían su antecedente, que precisamente sobre lo que comentabais antes, ¿no? Del 579, ¿no? Me parece recordar que es el precepto sobre ese concepto de producto, el 579, ese es el valor de adquisición, o sea, el valor de subasta, la adquisición, el precio de subasta, o es el producto es el valor real adquirido, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos ese 50%, que luego se incrementó al 70%, con los límites, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, claro, de ese momento, al menos desde el punto de vista procesal, cuando se analizaba el tema de la vivienda, se percibía lo que ha comentado antes José María, ¿no? Que había en España, sobre Europa, había un número superior de propietarios que de alquileres, de personas con régimen de tenencia en propiedad que de alquiler, y todo el mundo lo atribuía pues al principio de seguridad jurídica, es decir, que la entidad financiera cuando prestaba el dinero sabía que si no se le pagaba, tenía un procedimiento rápido en términos procesales, ¿de acuerdo? Y esto lo quiero matizar, que no en términos reales, para pues, intentar cobrar el crédito hipotecario, la deuda pendiente, o bien adjudicarse la vivienda, el bien hipotecado, y de esta forma intentar resarcirse, ¿no? Pero claro, eran épocas donde se vendía por 100 hoy y mañana se vende por 120, es decir, que razonablemente se adquiría, se recuperaba esa vivienda. Claro, esto ha cambiado, yo creo que ha cambiado por el principio de seguridad jurídica. Es decir, primero, los propietarios de vivienda tuvieron esa crisis de 2007-2012 que dio lugar a esa crisis hipotecaria que todo el mundo conocemos, se ha llevado al mercado de alquiler, actualmente estamos en el mercado de alquiler. Principio de seguridad jurídica, yo solo os voy a dar unos datos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial 2023, duración media de procesos judiciales. La media ya sabes lo que es. Yo tengo 2 coches, la Carlos no tiene ninguno, cada uno tenemos uno. Es decir, esto es la media, no la estadística. Duración media, juicio verbal arrendaticio, de lo que estamos hablando hoy, 8,5 meses. Juicio verbal, esto a Matilde le gusta dar, de recuperación de la posesión frente al ocupante sin título, 12 meses. Él ocupa. Contra estas sentencias cabe recurso de apelación, como todo el mundo sabemos. 11 meses más. Y si cupiera recurso de casación o accedemos al recurso de casación, 42 meses más, perdón, 28 meses más. Pero además, sabéis que cabe la ejecución provisional, se me puede decir, ¿cabe la ejecución provisional? Efectivamente, cabe la ejecución provisional, ya por el arrendamiento. Pero claro, como hacemos referencia a vivienda habitual, no se concede la ejecución provisional, no, Alejandro, porque al ser vivienda habitual, obviamente causaría un perjuicio irreparable al arrendatario, con lo cual no se le lanza la vivienda hasta el momento final, salvo supuestos muy excepcionales. Yo creo que solo he visto uno en todo lo que se me ha consultado al respecto. Y luego nos encontramos con este legislador, que es doctor Jekyll que es Mr. Hyde, que de repente nos dice, el juicio verbal arrendaticio dura mucho, vamos a aplicar la técnica monitoria. ¿Qué es eso la técnica monitoria? La técnica monitoria es cuando, si el arrendatario no contesta, porque sabes que las causas tasadas de oposición son tasadas, si no contesta en ese plazo de 10 días, automáticamente se dicta la sentencia estimando íntegramente la demanda y dando lugar al lanzamiento, habiéndose fijado fecha, día y hora en el decreto de admisión a la demanda. Es decir, parece que iba muy bien. Pero claro, esto, si no recuerdo mal, se fue con la reforma de la ley del 2015. Luego llega la reforma del 2017, el 2019 que aumentó Alejandro, llega el COVID, llega el Real Decreto de 2020. Y lo que se trata es de poner trabas al propietario para recuperar la posesión. Ya veremos un poco lo que hay. Yo tenía preparada, tengo preparada una presentación, pero hay muchas cosas que voy a saltar directamente por lo que vais a ver. Datos económicos, la comenta José María, es que es sangrante. Es decir, España dedica el 2,5 por ciento hay una media de vivienda social del 2,5%. La media de la Unión Europea es el 9,3%. Esto os lo puedo facilitar, Matilde, en las diapositivas. Entonces,
Siguiendo, ojo, estos son datos del Ministerio de Vivienda, me parece recordar, un estudio que hizo en el 2018, me parece recordar, ¿no? 2018. Gastos en protección de vivienda. Simplemente he transcrito lo que dice este informe. España, 35,4 euros. La media de la Unión Europea, 127. O 148 Unión Europea, zona euro, 127. Porcentaje del PIB, es que bueno, todos los datos son iguales. O sea, todos van por el mismo lado. Cuando analizamos la necesidad de vivienda social, hay varios informes, lo comentábamos antes, lo hemos comentado en el taxi con Somadía cuando veníamos del aeropuerto y lo hemos comentado después. ¿Qué datos hay de vivienda social? Claro, ¿qué es vivienda social? Primer concepto, no lo sabemos. ¿Qué es esa vivienda protegida que se hace una modificación sobre los intereses para permitir el acceso a la propiedad y que todas han ido decayendo con motivo del transcurso del plazo de 10 o 15 años según comunidades autónomas? Aquí ya sabéis que en Cataluña se ha eliminado ya el plazo, ya es permanente la vivienda social. Pues bien, según un documento de trabajo hecho por la Fundación Alternativa, por Carme Trías y Jordi Bosch, en Barcelona, hace falta una media de 1,5 millones de vivienda de alquiler asequible. Va en la línea de lo que comentaba José María, ¿no? Cada año que decías, hay 300.000 nuevas necesidades de vivienda y solo 100.000, ¿no? Construcciones nuevas. Pues esto se habrá incrementado porque también la vivienda social ha disminuido porque ha ido caducando esos plazos que estábamos comentando. El informe del Defensor del Pueblo del 2018 dice que solo hay 275.000 viviendas de alquiler social, que yo creo que es a lo que tenemos que entender si realmente, o sea, porque, entonces, claro, yo con todo esto, en su momento, me planteé, bueno, y cuando empezaron estas reformas, yo empecé a analizar el tema de la vivienda con motivo de la crisis hipotecaria, con el 579 de la ley, luego con las resoluciones del TJUE, el principio de efectividad, cómo afectaba, etcétera, etcétera. Yo me planteaba, bueno, ¿y todo esto de dónde viene? O sea, porque nos encontramos, por un lado, un derecho que es el derecho a tutela judicial efectiva, el derecho a la efectividad de las sentencias judiciales, la ejecución de las sentencias judiciales, y por otro lado, unas trabas continuas a que estas sentencias fueran realmente ejecutivas. Y por otro lado, el artículo 47 de la Constitución, bueno, que es su correlato del artículo 8 del Convenio Europeo, porque claro, aquí es verdad que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no contiene un derecho a la vivienda, pero sí que hay una protección indirecta, que ha declarado exacto, por vía artículo 8, que le ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no contiene tampoco un derecho a la vivienda. Y luego el Pacto PIDES, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aquí es al revés. Aquí se contiene el derecho a la vivienda, pero no se contiene el derecho a la propiedad. Porque claro, estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. O sea, y no el derecho a la vivienda. Entonces, claro, con todo esto, por hacerlo breve, porque ya es muy tarde y tampoco os quiero... estas diapositivas se las he facilitado a Ignacio y obviamente se pueden facilitar y además están, digamos que es un poco el resumen de una monografía que tengo publicada sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Y tutela judicial efectiva. Aquí lo que constato es o sea, esta contradicción incluso de los tribunales, ¿no? Tribunal Constitucional, sentencia 2/2021. El cumplimiento efectivo del uso habitacional de la vivienda no es un deber del propietario, sino un objetivo que persigue el poder público mediante su política de vivienda, que lo había dicho en 2015, que además también lo había dicho el Tribunal de Derechos Humanos, o lo ha dicho recientemente, los años pasan, ¿no? Entonces, luego, unos meses más tarde, estima un recurso de amparo en un proceso de entrega inmediata de la posesión, que como sabéis es un juicio sumario, que solo se puede aportar el título, del cual el ocupante sin título había alegado la vulnerabilidad que no se puede alegar en el proceso sumario del 250.1.4, y entonces, a pesar de eso, lo que dice el Tribunal Constitucional es que como no se ha motivado la oposición basada en la vulnerabilidad, estima recurso de amparo. Vuelta atrás para volver otra vez a empezar desde el principio. O sea, esto el Tribunal Constitucional. El Convenio Europeo, pues algo parecido. Por un lado, del 2016, la obligación de ofrecer alternativa habitacional a los particularmente vulnerables, y por otro lado, dos sentencias, la del 2018, el asunto de Cuda y Valle Fiorita, donde es un caso donde se ejecuta una medida cautelar penal de desalojo de unos ocupantes de un antiguo hospital de Roma, porque la autoridad administrativa no podía ofrecer alternativa habitacional.
El Tribunal Europeo dice que está incumpliendo el artículo 6, que Italia está incumpliendo el artículo 6 del convenio, que es el derecho, como sabéis, acceso a la jurisdicción y entre el cual se incluye la ejecución de las sentencias judiciales en sus propios términos. Y por otro lado, la sentencia, bueno, había otra que es la de Grecia, que también es un tema de ocupas, y que va más allá, porque incluso condena al Estado griego a pagar, pues esto, a devolver los impuestos que había cobrado el propietario durante ese periodo, incluso de condena a pagar una serie de indemnizaciones. Está en la diapositiva anterior. Y luego el comité DES, que como sabéis, de forma reiterada, tanto en el informe periódico del 2018 como en los dictámenes, porque sabéis que hay una forma de acceso directo mediante denuncia, pues en prácticamente todos los dictámenes, salvo que se haya desistido porque el denunciante no haya aportado los datos necesarios o se haya acreditado que no ha colaborado con el órgano judicial a los efectos de acreditar la vulnerabilidad, no facilitando los datos económicos básicamente, pues ha condenado, entre comillas condenado, porque sabéis que no tiene efecto vinculante a España, por estos motivos. Esperad, porque no quiero estar mucho tiempo porque quiero dejar tiempo para el debate. Entonces, esto es lo que nos vamos encontrando. Ante esto, yo creo que hay algo que todo el mundo tenemos claro. Estamos aquí por un déficit estructural porque falta vivienda social. Si hubiera vivienda social, el Estado pudiera, en el caso de existencia de un colectivo vulnerable, de una persona vulnerable afectada por un lanzamiento, ofrecerle esa vivienda social, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, al menos desde el punto de vista procesal. Yo me acuerdo cuando fui al Parlamento de Cataluña a informar sobre la Ley 1/2020, que, como sabéis, ha sido recientemente declarada inconstitucional por la sentencia 120/2024, en lo que afecta a las normas procesales, como ya advertimos tanto Sergio Cámara como yo, y que no se hicieron ni caso, a pesar de que era una de las preocupaciones que tenían, y que fue una ley aprobada por una proposición de ley presentada por que es el sindicato de llogaters, creo que es, ¿no? Por el sindicato de llogaters, pues entonces todos los grupos parlamentarios eran conscientes que existía un déficit de falta de vivienda social y por eso estamos regulando lo que estamos regulando. La exposición de motivos de la ley de vivienda lo dice expresamente. Claro, yo decía, claro, artículo 1 de las dos leyes dedicar una parte de los presupuestos generales del Estado de todas las administraciones públicas competentes a paliar esa falta de vivienda social. Ley de vivienda, memoria económica que acompaña el proyecto de ley aprobado. ¿Sabéis, no? O sea, necesidad presupuestaria, cero. No se percibe la necesidad a pesar de lo que había dicho previamente. Es decir, yo lo he dicho varias veces, estamos hablando de temas, función social de la propiedad desde el punto de vista civil, cómo afecta el derecho a tutela judicial efectiva, pero un tema que no es un tema ni civil ni procesal, es un tema estructural. Hay que solucionar esto. Mientras se va solucionando podemos hablar de remedios, pero lo que no podemos hacer es que una de las partes, que es el propietario, tenga que paliar esa falta de vivienda social del Estado. Y esto es lo que nos estamos encontrando. Entonces, ante esto, bueno, aquí está un poco el resumen de todo lo que os estoy comentando. Y me pregunto, ¿qué hemos hecho? Cuestiones resueltas. ¿Qué hacemos ante la falta ante la falta de alternativa habitacional y cuál es el alcance de la función social de la propiedad? Que es lo que nos tenemos que plantear. Desde el punto de vista procesal, la legislación, un caos normativo, no sabemos lo que se aplica. En segundo lugar, totalmente dispersa. Aquí, con este ordenamiento multinivel que tenemos, por un lado, legislación estatal, claro, normas procesales es competencia exclusiva del Estado, del artículo 149.1.6, pero temas de vivienda es competencia de comunidades autónomas, con lo cual tenemos que coordinar la legislación procesal con la legislación de vivienda de comunidades autónomas, cosa que no se ha hecho. Entonces, a partir de aquí, esa sistemática y totalmente contradictoria, y lo vemos después del concepto de vulnerable. Bueno, aquí tenía unas referencias, pero que no quiero comentaros. ¿Qué ha hecho el legislador? Las leyes que ya hemos ido comentando y que se han ido comentando, que ya obvio por esto. ¿Qué medidas ha adoptado el legislador autonómico desde el punto de vista material, por así decirlo, permitirme que lo diga así? Obligación de destinar la vivienda a uso habitacional, el deber de ocuparla efectivamente, imposición de sanciones, regulación de expropiación, que ha sido declarado inconstitucional. Sin embargo, curiosamente, la obligación de ofrecer un alquiler social no se declara inconstitucional.
Cuando yo creo que es prácticamente lo mismo. No sé si estáis de acuerdo. Empezaron con Valencia, con aquel alquiler social obligatorio en Valencia, con ese aval de la Generalitat, pero en Cataluña ha pasado lo mismo y recientemente esta sentencia 120-2024 vuelve a decir lo mismo, con esos votos particulares que se han emitido al mismo, ¿no? Luego, la conflictividad constitucional, que tenemos 14 sentencias, prácticamente ley de vivienda que se aprobaba, y en Cataluña tenemos reincidentes, porque cuando se declara inconstitucional de una, al día siguiente había otra que decía lo mismo, cambiando una coma, básicamente, con lo cual nueva sentencia, diciendo, tal como ya dijimos a la sentencia anterior, tal, pues es lo que tenemos, ¿no? Este caos normativo que nos hemos encontrado. Y luego, obviamente, con estos, creo que son 6, ¿no? Recursos de constitucionalidad planteados contra la ley de vivienda, y 3 de ellos hacen referencia a las normas de carácter procesal. Esto es lo que tenemos. Todas las medidas procesales aprobadas por legislación autonómica fueron declaradas inconstitucionales. En Cataluña, pero no solo Cataluña, o sea, esa mediación preceptiva que luego ha sido recogida por la ley de vivienda fue en Cataluña, pero también la recogía en su momento, Valencia, pero se matizó, en Murcia se matizó porque se declaró que tenía carácter voluntario, en Aragón sí que por 2 veces se declaró inconstitucional, etcétera, ¿no? Entonces, esto obviamente era inconstitucional. La inempleabilidad de prestaciones sociales que aprobó Aragón y Extremadura, también se declaró la inconstitucionalidad por afectar a normas de carácter procesal. La legitimación activa de la Administración para reclamar el cumplimiento de la legislación autonómica ante los tribunales. Es decir, que aquel que hubiera dicho el propietario, cuando sea gran tenedor y haya un colectivo vulnerable, tiene obligación de ofrecer alternativa alquiler social, que la Administración autonómica pudiera ejercitar la acción ante los tribunales civiles, un supuesto de legitimación activa. Tampoco en Cataluña, ya os anticipo, y Alejandro creo que ha intervenido en algún tema, se ha interpuesto varias acciones contra grandes tenedores reclamando por parte de colectivos de personas vulnerables afectadas, reclamando este alquiler social que le reconoce en la Ley 24/2015, que eso no ha sido declarado inconstitucional y que yo sepa, siempre se ha